con Dios. Juan 6:1 empieza diciendo: después de esto Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él. Le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de sus discípulos, le dijo: aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños, pero ¿qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús dijo: hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en el lugar y se recostaron como 5,000 hombres. Y vean esto, dice que Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces ellos los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada a los que habían comido, llenaron 12 cestas. Al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y mire qué extraordinaria lectura como lo que vamos a ver el día de hoy. Y estoy seguro que usted ha leído esta historia varias veces y hay muchos detalles, ¿verdad? Pero creo que Juan presenta la multiplicación de los panes y los peces como una señal del Mesías prometido, ¿verdad? Eso es lo que él está presentando de una forma un poco diferente y no solo como un milagro, aunque sí fue un milagro a la vista de 5,000 personas por lo menos, ¿verdad? Aunque fue un milagro que sí tuvo una connotación asombrosa, sucede en un tiempo donde estaba celebrándose la Pascua. Y en esos momentos había cierta vulnerabilidad para que las personas recibieran el mensaje de Dios de una forma clara y llana. Entonces, cuando Jesús sube al monte y empieza a hacer esta gran explicación, ¿qué es lo que sucede? Aquí notamos el primer detalle: cuando subimos al monte pasan cosas extraordinarias, ¿verdad? Y eso lo tenemos que tener bien en cuenta. Cuando sube al monte y empieza a dar esta explicación, la gente llega y observa y nota algo extraordinario, simple. Como un hombre común y corriente empieza a hablar de las maravillas de Dios, de lo que el plan que Dios tiene preparado para ellos, y entonces cautiva la atención y se quedan a saber hasta qué hora, ¿verdad? Y de repente aparece un niñito, ¿no?, que llevaba su lonchera, llevaba su refa, ¿verdad?, que su mamá muy diligentemente le puso. Y cuando preguntan, le dicen: démosle de comer a esta gente, Felipe inmediatamente hace sus cálculos matemáticos y dice: ¿cuánta gente? Esto por esto, hace su análisis, el cual creo que yo no estuvo mal, pero definitivamente sin ningún atisbo de fe, ¿verdad? Solamente le dice, y él les dice: denle de comer. Y entonces se acerca Andrés y al ver esto, esa disyuntiva que había entre Felipe y Jesús, dice: mire, aquí tenemos a un niño, ¿verdad? Este niño, ¿qué tiene? Tiene estos 5 panes y estos 2 peces. Estaba leyendo yo a Matthew Henry y nos decía que esos panes eran un alimento, pan de cebada era un alimento para una cierta categoría de personas en pobreza, ¿verdad? No era como un pan más elegible. Y los pececillos, por cierto, también eran más usados como un condimento, más que como un alimento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Era como que de algo que no se podía sacar mucho. Y entonces sucede el milagro. Un milagro que nos modela servicio, provisión y sobre todo una fe extraordinaria. Con esto, ¿qué comentarios merece este texto? No, impresionante. ¿Saben qué me ha impresionado siempre de esto? Es este atisbo de un niño llevaba esto, como bien lo contabas tú, Rubén, y ese niño fue parte de algo bastante más grande. Cada uno de estos discípulos fue parte de algo más grande. Las personas que estaban ahí, ¿verdad?
pudieron ser parte de algo extraordinario que estaba sucediendo. Un pequeño recordatorio de lo que había sucedido en medio del desierto, ¿verdad? Había sido provista alimentación para un pueblo entero. Era ese recordatorio de pónganle atención a este hombre. Y en medio de pónganle atención a este hombre están todos estos otros nombres, están todos estos otros actores. Y eso es lo que me llama la atención, que todos nosotros podemos ser parte de una gran historia. Este niño no sabemos el nombre, pero siempre me ha fascinado el hecho de que estuvo ahí, de que compartió. Tal vez lo jalaron, tal vez lo empujaron a hacerlo, no sé, pero estuvo ahí. Y si se menciona, no es casualidad. Ese niño podríamos ser cualquiera de nosotros, que con lo que tenemos en nuestras manos podemos ser parte de algo extraordinario. Y no digamos solo los recursos físicos, que son los que normalmente uno cree que son lo único que Dios puede usar. Con la personalidad, con el carácter, con la historia que Dios ya ha contado para ese momento. Entonces me emociona saber, Dios está contando una historia y utiliza e invita a todos. Y utiliza todos los recursos para seguir contando acerca de él. Porque al final, un verso que no vemos acá, que es el verso 15, él sabía que lo querían nombrar rey, que lo querían jalar para que terminara en algo que no era lo de él. Jesús está contando su historia, pero no se deja jalar a la historia que cualquier otro quiere contar. Él tenía un rumbo, lo estaba marcando, lo estaba anunciando y estaba invitando a todos los demás. Así que es emocionante porque me siento invitado. Me siento parte de una historia que Dios quiere contar. Y yo creo, Ricky, que es bien importante entender cada uno de los actores de esta historia. Y realmente cuando uno se pone a hacer una radiografía de esos actores, uno se pregunta quién es el que tenía más fe de todos esos actores. Porque estaba Felipe, ¿verdad? Estaba el otro discípulo, estaba el mismo, estaba toda la gente. Y cuando en la época antigua cuentan a la gente, realmente a los únicos que cuentan es a los hombres, a los hombres mayores. Por eso este milagro es de 5,000, por ejemplo, y hay otro en la escritura que es de 4,000. Son dos milagros distintos. Este está enfocado en el pueblo judío y cómo Jesús, que es el pan de vida, llega al pueblo judío y se presenta como ese pan de vida. Pero cuando hacemos esa radiografía, el que más fe tiene es el niño. El que más arriesga es el niño. Y ese es un mensaje poderoso para cada uno de nosotros y para ti que nos estás escuchando, porque al final el niño ni siquiera estaba en la cuenta de este milagro. El milagro lo conocemos como el milagro de los 5,000. El niño no está ahí. El niño ni siquiera, si quieren verlo así, es hasta insignificante para lo que está ocurriendo en el contexto, pero aún así, él dice, yo estoy acá. Dios me puede utilizar a mí para hacer algo importante, no solo para mi vida, porque no soy egoísta, sino que para la vida de los demás. Yo me recuerdo que mi abuelita, ella cocinaba fantásticamente y mi abuelita me cocinaba una lonchera muy especial, tanto en el colegio como en el trabajo. En el trabajo me molestaban porque mi abuelita me pelaba las uvas, le quitaba las pepitas Era y me daba consentido, un poco consentido. Pero cuando yo le llevaba de regreso la lonchera a mi abuelita con algo, mi abuelita se molestaba mucho. Y ese niño se arriesgó a que su mamá se molestara porque era su refacción. Así es. Y dijo, esta no es mía, esta le pertenece a Jesús. Entonces, el milagro y la fe audaz se mueve cuando nosotros entregamos todo. Y cuando lo entregamos, entonces sabemos que eso que estamos entregando ya no es nuestro, es de Jesús. Si tú, amado oyente, estás en un hospital hoy y tú estás pidiéndole un milagro por tu hijo, por tu esposo, por tu papá, entrégaselo al Señor. Ahora, cuando tú se lo entregues, tienes que saber que Dios hará como Él quiere. Ahora, qué lindo, Oscar. Y yo creo que eso que usted dice es muy importante porque vemos muchas personas que participan en esto, ¿verdad? Y obviamente dependiendo quién lo narra y cuál de los evangelios vemos, nos enfocamos en diferentes cosas. Pero yo creo que es muy interesante ver qué papel juega cada quien y cómo aquí fue muy importante el papel que jugaron los discípulos, ¿verdad? Ciertamente el niño tuvo él fue el que proveyó esa materia prima, ¿verdad? Pero los discípulos, a pesar de tener ya casi 2 años, porque estamos aquí como a 1 año de la muerte de Jesús, tenían ya 2 años de estar en ministerio viendo grandes milagros de Jesús. Me gusta como Juan dice, no le llama milagros, sino le llama señales, ¿verdad? Como apuntando hacia algún lugar específico. Y aquí vemos a los discípulos que primero no creen y luego ellos mismos en sus manos
pueden partir el pan y seguir repartiendo, porque dice en el versículo 11, dice que tomó Jesús los panes, dio gracias, lo repartió entre los discípulos. No fue Jesús el que fue entre esos 5,000 o 15,000, depende el comentarista, si es evangelista, pues dice 25, pero digamos que son por lo menos 5 o 10, comienza a partir el pan, pero dice que lo parte y se lo da a los discípulos, y los discípulos a su vez también parten. Yo creo que eso se va a encajar muy bien y tiene que ver con lo que ustedes hablaban ayer en el programa, cómo los milagros tienen que ver hacia dónde van, que tienen un propósito mayor. Sí. Inclusive aquí Jesús no se le quiere llevar las palmas de decir, yo soy el único, yo fui el que repartió el pan a todos, sino él hace su parte y luego le entrega a los discípulos para hacer. El niño hizo su parte, ¿verdad? Cada uno de los elementos que vemos aquí relatados por Juan nos muestran cómo Dios planifica esos momentos espectaculares y grandiosos para transmitir algo. Y en este caso específico era, yo soy el pan de vida. Así es. ¿Verdad? Qué lindo es saber que cuando hay un milagro gestándose, cuando somos ese niñito, que nadie recuerda el nombre, como dice Ricky, o somos el discípulo que tal vez partió el pan, somos parte de esa manifestación, ese señalar a algo que es Dios, que es más grande que nosotros, que no se nos olvide eso, porque a veces cuando estamos en medio de un milagro podemos decir, ala, yo oré y esa persona sanó. Y la verdad es que no se trata de mí, ni siquiera se trata del que sanó. Se trata de Dios manifestado como ese Jehová sanador, por ejemplo, ¿verdad? O el pan de vida aquí. Qué lindo. ¿Verdad? Yo creo que eso nos anima. A mí me anima porque es algo más grande que yo. Y ¿saben qué? Solo me da la impresión. Juan revela ciertos detalles. Juan en su evangelio revela ciertos detalles, ¿verdad? Pone ciertos nombres de sus amigos, hermanos, discípulos también. De sus cercanos. Felipe queda aquí como, ay, Felipe. Quedó un poquito mal, ¿verdad? ¿Qué pasó, Felipe? Pero luego Felipe es un hombre de fe que es quitado de aquí, puesto allá, y solo trasladado por el Espíritu de un lugar a otro. Y pensaba en eso. No sé si a veces uno dice, ala, ¿será que quiero quedar así en la historia? Pero estos hombres y mujeres también se arriesgaron a quedar mal, a fracasar en la historia, con tal de ser parte de esa historia. Y ni siquiera sabían que estaban siendo invitados. Nosotros tenemos la gran ventaja que ya sabemos, pues ya se nos reveló, ya lo tenemos bastante compuesto delante de nosotros. Pero ¿qué tal si nos arriesgamos? Felipe se arriesgó, todos ellos se arriesgaron y al final, si sale bien, gloria a Dios. Si no sale bien, sigo aprendiendo con Dios. Pero seguían caminando con Dios. Y lo lindo eso de cómo Jesús le tenía el cuidado. Administró lo que sobró, ¿verdad? Eso me impresiona. Sobró, alguien podría decir, bueno, entonces no calculó bien. No, hombre, o sea, claro. Hasta para dar esa señal de las 12 cestas. ¿Por qué 12 cestas? ¿Verdad? ¿Por qué 12? Ajá. ¿Verdad? Y justamente hay un misterio escondido, hay una espiga ahí rezagada con este tema, porque Jesús no hacía nada sin intención. Exacto. Todo lo hacía con una intencionalidad. Y Evelyn decía justamente cómo ellos se recuerdan de que partieron el pan. ¿Y por qué 12 cestas? Yo recuerdo que yo cada vez que voy de viaje me gusta coleccionar pines para ponerlos en mi mochila. Y esos son los famosos souvenirs, ¿verdad? ¿Y para qué sirven esos souvenirs o esos pines? Es para cada vez que yo agarro mi mochila, saco mi computadora, yo me recuerdo de uno de esos viajes, pero lo que me recuerdo es de los momentos que viví. ¿Y qué hace Jesús intencionalmente con estas sobras? Porque Jesús pudo haber dicho al último que comió y que fue saciado, pudo haber dicho, ya no se multiplique más el pan de una forma sobrenatural. Pero Dios quiso que se siguiera multiplicando y que sobrara. Ahora, prepara 12 cestas porque lo acompañaban 12 discípulos. Y yo, un poco dándole vueltas a la historia, ellos toman esas cestas y cada uno se lleva su souvenir celestial del milagro que Jesús hizo. Y yo me imagino que Pedro, que Juan, que Santiago, en sus casas, en la sala, tenía esa cesta. Y yo me imagino aún más de que probablemente ese pan no se enmohecía, ¿verdad? Como el maná que sucedió con los israelitas, y servía como recuerdo de que Jesús puede hacer las cosas y de que Jesús tiene un milagro para muchos. O sea,
no solo es el milagro de la multiplicación per se, sino que todo lo que implicaba, ¿verdad? Lo que transmite. Porque ¿saben qué es lo que pensaba yo anoche cuando leí un poquito de esto? La logística para darle de comer. Rubén. Tan rápido. Rubén se va a eso, claro, te Y ustedes, entiendo. les aseguro que... Extraordinario. Mire, extraordinario. Les aseguro que ustedes quieren armar una comida en su casa y les toma. Y para darle de comer a 12 se complica uno, no digamos no a 5,000. digamos a 5,000. Y Jesús, miren ustedes qué detallazo. Les dice, ordénenles que se sienten, ¿verdad? Porque ya se imaginaba el alboroto que iba a, Con la que iba a comida. provocar esa multiplicación. Y detalles interesantes como el que levanta el pan y agradece, anticipándose, como bien dice Evelyn, anticipándose esa señal a esa partición del pan de la cena, donde él dice, yo soy el pan de vida y este cuerpo va a ser sacrificado por ustedes. Como un recordatorio, ¿verdad? Son cosas extraordinarias que nos suceden. Y creo yo que no debemos de tomar nosotros decisiones solo desde la lógica de la escasez. Porque Felipe calculó rápidamente, ¿verdad? Calculó y dijo, esto es, ¿verdad? Y no va a pasar, no puede, ante cualquier cálculo matemático no va a alcanzar. Dice que era como $40, el equivalente a esos 200 denarios. Imagínese. Pero eran 8 meses, aprox, 10 meses olvídate. de dinero. Era vamos. así de simple, era imposible, ¿verdad? Pero Jesús ya tenía la solución, ¿verdad? Y tenía la solución para que todos pudieran observarla. Amén. Y es que la fe crece más cuando nosotros depositamos nuestra confianza en quién es Cristo que en lo que realmente falta. Amén. Esa falta de recursos, esa falta de herramientas, tal vez de sabiduría. Pero cuando ponemos nuestra fe en Él, ahí es donde nosotros debemos de hacerlo. Y creo que eso es a lo que nos lleva la lectura del día de hoy. Así es. Rubén, ¿qué tal, amigos, si oramos y le pedimos a Dios que podamos dirigir nuestra mirada a Él, que podamos ser esos que aceptan la invitación a ser parte de cosas extraordinarias con el Padre? Hoy nos acercamos agradeciéndote porque estás contando tu historia, estás contando esta historia de tan grande amor y nos has invitado. Hoy venimos delante de ti y te queremos decir, aceptamos tu invitación, aceptamos, Señor, rondar, vivir, caminar y morir a través de esa historia, Señor. Dar todo lo que tenemos y poder, dando todo, entender que tú harás milagros, que tú multiplicarás, que tú proveerás, que tú sanarás, Señor. Hoy decidimos creer en ti y sabiendo que tú harás cosas grandes, te damos desde ya la honra, la gloria y el poder a ti que lo haces posible. En el nombre de Jesús, amén. Le invito a que se quede con nosotros. Vamos a ir a un breve corte, pero ya volvemos. Esto es Vaya con Dios. Vive cada día con una fe audaz. Vaya con Dios. El léxico de sol detente, dice Stephen Furtick. Antes de que avancemos más en esta lectura, quiero aclarar algunas palabras y frases clave que ya hemos usado y que seguirán apareciendo a lo largo del libro. No es que cuestione su inteligencia, pero uso estos conceptos desde un ángulo particular y quiero que tengamos la misma percepción de los mismos. De otra forma, puede que diga algo y usted escuche otra cosa. El primer concepto es oración sol detente. Como ya debe de haber descubierto, sol detente está basado en una oración en Josué 10 que afectó el tiempo y el espacio. Si escoge interpretar la Biblia literalmente en este punto, como yo lo hago, verá que Dios de veras alargó el día para revelar su gloria en respuesta a una oración específica que hizo Josué. Al aplicarse a usted, detener el sol es una metáfora de las cosas que parecen imposibles y que Dios quiere hacer y a través de su vida. La oración sol detente aplica la fe audaz a una necesidad o meta claramente definida que requiere la participación sobrenatural de Dios. Otra aclaración importante. Una oración sol detente es apropiada para cualquier aspecto de su vida que esté alineado con la voluntad de Dios. En otras palabras, las oraciones que detienen el sol no sirven para propósitos egoístas,
y tampoco son solo para lo espiritual. Wow. Por lo que deseo compartir algunas de las cosas más comunes por las que he escuchado a personas orar para que el sol se detenga. Escuche estos: relaciones rotas, provisión financiera, aspiraciones de carrera, transformación espiritual donde trabajan, en la comunidad o en cualquier parte del mundo. Tal vez la pregunta para nuestra amada audiencia es: ¿en cuál estás de esta lista? La lista continúa, dice curación física y emocional, personas amadas que están lejos de Dios, firmeza frente a la tentación, alcanzando metas importantes de la vida, encontrar y aferrarse a un propósito, ímpetu y recursos ministeriales. Antes de que pueda hacer una oración que detenga el sol pidiéndole a Dios que haga lo imposible, debe poner la mira específicamente en el imposible que Dios quiere que le confíe en su vida. Eso puede suceder solo cuando usted ve y capta la visión de Dios para su vida. Cuando uso la palabra visión, quiero decir un claro sentido de propósito respecto a lo que Dios quiere hacer a través de su vida. Algunos se refieren a esto como un llamado o una misión, pero como ya vimos en el capítulo 3, yo lo llamo la visión de la página 23. Así que sea como sea que usted lo llame, tiene que tenerla. Creer que Dios puede hacer lo imposible comienza por ver lo invisible, por entender quién es Dios y lo que Él quiere lograr por medio de usted. Las oraciones sol detente a menudo serán temporales y específicas por naturaleza, pero siempre fluirán de la visión global de Dios para su vida. Y el autor dice: aclaración importante. Este mensaje no es solo para líderes, para pastores, para profetas, apóstoles, es para todos. Así que no vamos a limitarnos al tipo de aplicaciones que suelen relacionarse con la visión. Por ejemplo, dirigir una organización o desarrollar estrategias a largo plazo. Simplemente estoy tratando de ayudarle a ubicar el pulso de la voluntad de Dios para su vida para que pueda comenzar a creer en Él de manera extraordinaria. Lo opuesto a la visión de la página 23, el modo de sobrevivir. En este libro estamos aprendiendo a creer que Dios puede hacer lo imposible. Por tanto, ¿qué calificaría usted como imposible? Cualquier cosa que a usted le resulte imposible. Si hay una relación en su vida que parece dañada y sin esperanza de reparo, eso califica como una imposibilidad personal. Si hay una meta que usted cree que Dios lo está guiando a establecer y usted sabe que jamás la alcanzaría separado de Él, es del todo apropiado referirse a ello como una imposibilidad. Aunque alguien más tenga la capacidad de alcanzarlo con facilidad, para usted es imposible. Y Dios se relaciona con cada uno de nosotros de manera única. O digamos que hay una tentación de la cual usted no parece poder liberarse. Toda su vida se ha sentido incapaz de superarla. Con el tiempo ha comenzado a sentir que alcanzar la victoria en esta área de su vida es imposible. No está dando a entender que no puede hacerse o que nunca nadie lo ha logrado antes, sino que depende por completo de la fortaleza de Dios para obtener la libertad que necesita. Eso es algo bueno. Otra aclaración importante, en el sentido más estricto del término, las imposibilidades en realidad no existen, porque no hay nada, oiga bien esto, no hay nada en lo absoluto que nuestro Dios no pueda hacer. Pero cada uno de nosotros tiene sueños y posibilidades que yacen más allá de nuestro razonamiento y de nuestras habilidades humanas. Una fe audaz, activada por tu oración sol detente, es el canal que Dios usa para anular sus imposibilidades con su poder. Al que cree, todo le es posible. Escuche bien, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Lo opuesto a lo imposible es lo común y corriente. Y mire, aquí Stephen Furtick nos está dando una radiografía de lo que él experimentó a través de estos días. Si usted nos ha seguido, y si no, lo invito a que vaya a Illumina Play. Ahí puede encontrar usted parte de estos programas y hacerse una idea. Si hasta hoy nos sintonizó, estoy seguro que le va a causar interés el que regrese y escuche estos programas, porque nos está hablando también de las experiencias personales de él, ¿verdad? De cómo él pensó en una iglesia, pensó en una congregación, cómo llegar con una fe audaz, algo que él le parecía imposible desde cualquier punto de vista.
Y eso creo que nos hace a nosotros reflexionar de que si otros pueden, ¿verdad? Si otros en otras condiciones les puede resultar tal vez con menos dificultades o tal vez con mayores y nosotros estamos en un plano intermedio o en cualquiera de los dos extremos, las cosas pueden suceder a través de poner nuestra confianza en el Señor. Y aquí el autor lo que hace es que nos da ese significado espiritual de esa expresión que sucede en el libro de Josué 10, en el capítulo 10, cuando en medio de la batalla él siente que ya no va a pasar ya. Al anochecer iba a probablemente a reducirse la batalla a algo en lo cual no iba a haber una solución. Y él en ese momento, como yo no sé si fue una acción desesperada, ¿verdad? O un paso de fe que lo llevó a creer en que para Dios no había nada imposible. Le dice, sol, detente. Y el sol se detiene, ¿verdad? Está poniendo ahí en el principal campo de acción que lo humanamente imposible sucede cuando nosotros depositamos esa fe en creer en lo increíble, en ver lo invisible y en hacer lo imposible, porque creemos en que todo para Dios está dentro de su marco de deidad, dentro de su marco de lo que Él es, el creador de todo. Y a esto nos tiene que llevar esa fe audaz de la cual Steven Furtick nos habla. Yo creo que eso es extraordinario cuando nosotros lo abordamos de esa manera. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estamos preparados para ver eso extraordinario? Y yo creo que eso que usted nos está diciendo es una buena pregunta para hacernos, porque personalmente a mí me cuestan las oraciones de fe audaz. No tiendo a eso. Yo tiendo a ser muy ¿qué sería? Conservadora. Me mantengo en el lado más seguro, ¿verdad? No me atrevo. Pero sí he hecho esas oraciones desesperadas que usted dice. No las planifico, pero cuando estoy en medio de la batalla, muchas veces sí hay una oración desesperada. Y me gustó algo que el autor dice, y es que nosotros podemos aprender a creer. Quizá alguien está diciendo, sí, pero yo eso que usted hablando, no tengo ni la menor idea de qué está hablando, no me atrevo. Pero la buena noticia que nos presenta el autor es que sí podemos aprender a creer en Dios, o sea, podemos aprender a conocerlo a Él. Obviamente Josué, ya lo hablaron esta semana y ayer especialmente, había estado en muchas batallas. Él tenía un conocimiento de Dios que lo llevó a ese punto, a poder confiar que si hacía una oración tan audaz como detener el sol, porque eso violaba todas las reglas que Dios había establecido del funcionamiento del universo, ¿verdad? No era solo que el sol se iba a detener a la vista, sino era detener todo un sistema universal. Pero él conocía al Dios a quien estaba haciendo esa petición, y creo que eso es una de las cosas que nos invita el autor a que tal vez no estamos ahorita en ese punto de poder hacer esa oración de fe audaz, pero sí estamos en la posibilidad de aprender a creer en ese Dios que nos va a alimentar para hacer esa oración. Y yo creo que un tema importante, Evelyn, nosotros creemos que Dios es un Dios de milagros, definitivamente, y que Dios es un Señor tenemos que creerlo, todopoderoso. Pero también creemos que hay malas prácticas, como por ejemplo la doctrina de la superfe, que es tener la fe en la fe. Y para eso, yo creo que regresando un poquito a la lectura de la Biblia que tuvimos de la multiplicación de los panes, el antitipo de esa lectura bíblicamente es la primera tentación que recibe Jesús con Satanás en el desierto, justamente. Y la primera tentación es porque él tuvo hambre, Jesús tuvo hambre. En el momento de la lectura que tuvimos de los 5,000 hombres, los 5,000 hombres, sus esposas e hijos tenían hambre. En ambas había una necesidad. Ahora, el Satanás, como es, tentó a Jesús para que hiciera un milagro. Y entonces le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, porque aparte yo creo que Satanás no necesariamente sabía que era Dios, el Mesías, que iba a venir. Y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta roca en pan. Y entonces Jesús tuvo la posibilidad de hacer un milagro. Ahora, Jesús no lo hizo. Y le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces vemos que hay dos necesidades en dos historias, un tipo y un antitipo, y realmente no en las dos suceden milagros. Y eso es algo muy importante, porque entonces esa fe audaz se tiene que alinear al propósito de Dios, a la voluntad del Señor. Y solo puedo saber si es voluntad de Dios si paso pegado a Dios, ¿verdad? Ustedes, o sea, debo pasar pegado a Dios. ¿Cómo entiendo que Dios quiere que yo haga algo, verdad? Steven Furtick incluso nos ha estado diciendo, no crea que es cualquier cosa la que usted le puede pedir a Dios, y como bien enfatizadas
Oscar, no es que le podemos pedir a Dios cualquier cosa y Él tiene que actuar simplemente porque le decimos, pero va alineado a algo. Cuando Josué hace esto, conocimiento en batalla, conocimiento en las leyes naturales hasta ese momento, porque vivían bajo esa ley, ¿verdad? O sea, hacían lo que podían de día. Y lo que no, bueno, para descansar estaba la noche, pues, o sea, era tan claro como eso. Y lo que hace es decirle, Señor, necesito más tiempo. Que se quede aquí el sol, que la luna se quede allá. Yo lo que necesito es más tiempo, Señor, porque lo que estoy haciendo es lo que tú me pediste que haga. Entonces, no le da más explicaciones al Señor y sigue, ¿verdad? Ahí... Y Josué lo que entendía era la voluntad de Dios. Exacto. ¿Verdad? Él sabía la voluntad. Yo recuerdo un ejemplo de un cantante, un adorador muy bueno que Dios usaba mucho, que lamentablemente tuvo una enfermedad terminal. Y las iglesias, porque él cantaba en múltiples iglesias, empezaron a organizar muchos encuentros, muchos servicios para orar por su salud. Y muchos de ellos, profetas y personas, decían, yo declaro sanidad sobre él y él va a ser sano. Pero en uno de los últimos servicios, en el público había un pastor. Y ese pastor era el único de casi que de todos los líderes que estaba ahí que conocía la verdadera voluntad del Señor. Y él se baja del segundo nivel, pide el micrófono y dice, perdona, yo quiero decirte algo. La voluntad del Señor, y que es un milagro en sí mismo, es que tú ya no sufras más y que tú te vayas con él. Entonces había solo uno que sí conocía la voluntad del Señor entre todos. Entonces tenemos que estar atentos de por qué estamos orando. Dice la Biblia, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Entonces, para que exista una fe audaz, tenemos que alinear nuestro corazón a la voluntad de nuestro Padre. Y es que, fíjate que qué interesante porque esa alineación lo que nos lleva es a darle paso a que la voluntad del Señor se cumpla. Porque en nuestro deseo interno y esos deseos centrales de los que hablamos acá, totalmente están vinculados a esa parte, ¿verdad? Y por eso qué bueno que sacaste a colación el tema de cuando Jesús fue tentado, porque fue tentado en esas tres áreas. En los tres ¿verdad? deseos. En los y los tres tenía deseos. equilibrados. Exactamente. Pero nosotros a veces cuando tenemos ese desbalance, queremos llevarlo a ese nivel donde nosotros somos los que intrínsecamente queremos que suceda algo. Determinamos qué. Exactamente. ¿Sabes qué he logrado ver en mi persona, verdad? Que cuando yo le comienzo a decir a Dios cómo hacer el milagro, ya sé que yo estoy queriendo ser Dios, ¿verdad? Lo estoy utilizando a Él y no Él me está invitando a su voluntad. Entonces, cuando yo le comienzo a dar hasta más detalles, Señor, yo creo que deberías de hacer esto, ¿verdad? Mira, hacerlo así. O sea, ahí es cuando comienzo a darme cuenta en mi persona que yo quiero agarrar el control, ¿verdad, Señor? Lo que pasa es que no te veo hacerlo. Entonces, mientras te involucras en esta historia, yo te voy a decir cómo ponerte al día. Yo siento, ¿verdad? Ricky, casi le decís, Señor, el que estuvo en banca fui yo. Ajá, ¿verdad? Es que fíjate que el que aquí sabe soy yo, ¿verdad? O cuando uno dice, Señor, ayúdame en mi familia, pero ayúdame de esta manera. Y uno está en medio del problema, ¿verdad? Uno ha sido parte del problema. Entonces, aquí es cuando uno debe de entender que lo imposible para el hombre se lo traslada a Dios y para él no es imposible. Entonces, como dice acá, nos recuerda Stephen Furtick, aquí es cuando le entrego a Dios esto yo no puedo. Sé que me estás llamando para esto, pero yo ya me evalué, yo no puedo. Ni 200 denarios alcanzan para esto, ¿verdad? O sea, Felipe diciendo, es que yo ya evalué. Sí, ya vimos que tienen hambre. Yo sé que tienen hambre. Me están viendo con cara de... La encuesta dice que no es posible. Satisfacción en cero, porque aquí dice que tú puedes hacer algo con esto, ¿verdad? Y ahí es donde Dios nos invita, nos pide lo que tenemos y Dios puede hacer algo con lo que tenemos. Él hace lo imposible, ¿verdad? Y para Él realmente todo es posible. Pero es cuando comenzamos a darle lugar a Dios y es de tratar, ¿verdad? Ustedes, porque aquí no es para super personalidades. Esto es para todo hijo de Dios, para todo aquel que se anima a creer que Él puede y lo hace. Y ¿sabe qué es lo lindo de esto? Que al final el propósito del Señor, cuando Él obra un milagro,
es que lo conozcamos más a profundidad Así es. y que estemos más cerca de Él. Ese Nosotros es el punto de él. y las personas que nos rodean, porque honestamente no es para satisfacer una necesidad, digamos, es eso, la imposibilidad que vemos desde el lado humano, para Dios es, no solo es posible, sino es fácil, ¿verdad? O sea, Ya. si es el creador del universo, o sea, hacer un poco de pan realmente no era algo difícil para que Él hiciera. El asunto es que este lado de la vida, esa imposibilidad realmente nos hace cuestionar, ¿verdad? Y entonces queremos nosotros tomar otra vez control de las cosas y decirle, regresando a la lectura del principio, cuando Jesús le dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para darle a comer a toda esta gente? Jesús no le estaba pidiendo un consejo, no le estaba diciendo, mira, enséñame dónde está la panadería más cercana. Lo que quería ver era cuál era la respuesta de Felipe. Quería ver si los 2 años de ver milagros habían hecho el efecto. Ya habían logrado algo. Y a veces el Señor va a venir conmigo y me decir, Evelyn, ¿qué vas a hacer con esto? No porque Él no sepa qué necesito hacer o cuál es su plan, sino quiere saber cuál es mi reacción. Y algo que quisiera resaltar que hablaron el martes, que me parece muy importante, es que la fe audaz no está reservada única para momentos de crisis. A veces creemos que la fe audaz la necesitamos solo Genial. cuando estamos en peligro o en penas. La fe audaz también es para conquistar, como fue en el caso de Josué. Y yo creo que hay un tema bien importante que Rick y Evelyn están tocando, y es cuando nos alineamos a la voluntad de Dios, al final necesitamos una fe audaz. Ahora, la voluntad de Dios, y este es un principio profético para los que nos movemos en temas proféticos, la voluntad de Dios, muchas veces nosotros estamos llamados a saber solo el qué. Pero el problema es cuando nuestra humanidad determina el cómo. Entonces nuestra mente empieza a setear el cómo va a pasar, y Dios en su soberanía muchas veces lo hace de otra forma. Entonces ahí es donde empieza un proceso de frustración de nuestra fe, porque no está ocurriendo como nosotros queremos. Ayer justamente me encontré una persona que la verdad es que era desconocida hasta ayer, y me contó un milagro importantísimo en donde su mamá, Dios le prometió que iba a ver a sus nietos. Y él tenía problemas de fertilidad con su esposa, incluso es maestro de todo el tema de niños en Iglesia Vida Real. Y él dijo, es imposible, la mamá cae en cáncer, cae en coma, ya era los últimos días, y dice, ¿cómo va a cumplir Dios esto? La mamá se levanta del coma y dice, Dios me mostró una visión a mis 2 nietas, en una visión, en un sueño. Y ahí fue el cumplimiento. Él pensaba que iba a resolver el tema de fertilidad. La mamá muere y a las semanas ellos están embarazados de su primera hermosa hija. Entonces, el cómo, dejémoselo a Dios. El qué es lo que tenemos que alinear nuestro corazón con el del Señor. Y yo siempre he pensado que todas esas cosas vamos a tener un tiempo para hacerle esas preguntas al Señor cuando lleguemos allá. Es que miren, hay tantas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué me quedé sin papá? ¿Por qué mi mamá se fue antes de tiempo? Esas son preguntas que yo tengo aquí en mi corazón, y que va a haber un tiempo específico cuando lleguemos a su presencia donde Él. Y aquí es donde dice lo que dice Oscar. El cómo, déjeselo a Él. Él sabe cuáles son los mejores planes y propósitos para nosotros. Sus planes son 1000 veces mejores que los nuestros. Entonces, la fe audaz nos lleva a decir, los planes del Señor son para mí. Y ¿saben qué? Yo creo que es un buen momento para que podamos orar y ponernos delante del Señor y decirle, Señor, quiero conocerte lo suficiente para poder hacer esas oraciones de fe. Pongámonos, cerremos los ojos si podemos, no por ningún rito, sino porque nos ayuda a concentrarnos. Señor, gracias. Gracias porque tú nos permites acercarnos confiadamente. Corremos a ti, Señor, y te decimos una vez más, Señor, yo quiero creer, quiero conocerte tanto y tan suficientemente que yo pueda hacer esas oraciones de fe cuando estoy en peligro, pero también cuando quiero buscar tu voluntad. Señor, alinea mi corazón al tuyo. No quiero decirte cómo, solo quiero preguntarte qué. ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? ¿Qué es lo que viene en este año? ¿Qué es lo que viene en esta semana? ¿Qué es lo que viene en el próximo minuto? Señor, yo quiero estar alineada contigo, alineado contigo. Quiero saber, Señor, y quiero estar lo suficientemente convencida y creer a ciegas en ti para hacer esa fe audaz que va a tener una respuesta que te va a agradar a ti. Te damos las gracias por poder hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a ir a un corte rápidamente, donde hay empresas que creen en la visión de Vaya con Dios, y estoy seguro usted va a querer también ser parte de ellos. Así que, por favor, no se mueva, ya volvemos. Esto es Vaya con Dios. Vive cada día con una fe audaz. Vaya
con Dios. Audacia. Sé que es un término como audacia puede sonarle a la jerga vacía y algunas hasta puede alimentar o malinterpretar audacia como un sinónimo de engreimiento o arrogancia. ¡Qué infortunio! No vamos a abandonar la terminología. En lugar de eso vamos a redimirla. Créeme, el tipo de audacia al que me refiero es del bueno y usted la querrá en abundancia. La audacia bíblica es un modo de pensar que se acerca a Dios con confianza y cree que Él puede hacer lo imposible. Tiene sus raíces en el Evangelio y recibe su poder del Espíritu Santo. Las Escrituras están saturadas con ejemplos y enseñanzas sobre la audacia, lo que indica que nos será imposible abarcarlos todos, pero obtendrá la esencia. Y solo una previa antes de esto. Dice que yo siempre asocié la audacia con imprudencia. Fíjense, siempre, o locura. Ajá. Sí, con una cosa así arrebatada. Siempre. Y acá Stephen Furtick nos da una función importante que debemos. Y definitivamente es bajo el control del Señor, ¿verdad? Así tiene que funcionar. Él continúa diciendo una aclaración importante. La audacia no es una actividad. La audacia es un acercamiento. No se califica por lo que hace. Todo se trata de cómo hace lo que hace. Así que no tiene que ser un misionero tercermundista para ser audaz. La audacia es absolutamente alcanzable para usted, ya sea ama de casa y madre o ingeniero electrónico, si se atreve a relacionarse con Dios a otro nivel. Lo opuesto a la audacia es la complacencia. Y el autor dice, puesto que este es un libro acerca de creer que Dios puede hacer lo imposible, el núcleo de nuestro mensaje es la fe. No puede agradar a Dios sin ella. No puede ser salvo apartado de ella. Pero demasiados cristianos tienen una visión distorsionada de la misma. Desafortunadamente, las interpretaciones erróneas de los versículos aislados han resultado en fundamentos de fe inestables para muchos cristianos. Para ser sincero, es difícil saber por dónde comenzar a derribar los mitos. Escuchen. Existen volúmenes enteros de teología escritos por eruditos brillantes que intentaron definir cada matiz de la fe. Esto no es uno de esos. Para los propósitos de este libro, cuando hablo sobre la fe, estoy refiriéndome sobre todo a cierto tipo de fe. Yo la llamo fe audaz. Describe una actitud y un conjunto de acciones que están bien arraigadas en y hasta exigidas por su convicción de que todas las cosas son posibles con Dios. Quisiera repetir esta lectura. Mire lo que él dice ahí rápidamente. Dice, describe una actitud y un conjunto de acciones que están bien arraigadas en él y hasta exigidas por su convicción de que todas son posibles con Dios. Todas las cosas. Entiéndase bien. Todo aquello en lo que nosotros depositamos fe es posible para Dios. Es en su soberanía y voluntad que van a funcionar o no. Qué lindo ¿verdad? eso, sí. Y es importante porque tenemos que saber que la fe audaz no es una novedosa variedad extrabíblica de la fe. Es regresar al corazón del cristianismo, confiar en Jesús por completo en cada área de nuestra vida y disponernos a dedicar nuestra vida del todo a revelar su gloria en este mundo. Y aquí hay una aclaración muy importante que hace el autor y dice, somos salvos por gracia por medio de la fe en Cristo y punto. Eso significa no hay ninguna obra que te pueda salvar. Es únicamente la fe en Cristo y la gracia que Dios depositó. No vea el desafío a actuar con fe audaz como algo que añadimos a esta fe salvadora. Es un llamado a ir más profundo dentro de esa misma fe, hasta que llegue a ser más y más efectiva en su vida diaria. Lo opuesto a la fe audaz es la incredulidad pasiva. Siempre titubeo al lanzar frases como mover de Dios o palabras como un milagro. Pareciera que se desvalora el significado de la palabra milagroso cuando se usa para describir todo desde la apertura del Mar Rojo hasta la venta de una casa por el precio estipulado. Así que seamos claros. Según la Biblia, Dios ha hecho milagros a lo largo de la historia que han desafiado las leyes naturales, la resurrección de los muertos y la detención del sol, para nombrar un par. Yo incluiría ahí también cuando le dijo a la tormenta, detente, calma. Y todos observaron, ¿verdad? Lo que realmente hubiera sido imposible. Él continúa diciendo, yo creo que Dios sigue siendo capaz de hacer este tipo de cosas hoy.
y los testimonios de creyentes de todo el mundo sustentan mi afirmación. Pero en este libro estamos ensanchando nuestra visión de la intervención milagrosa de Dios, incluyendo las cuestiones de nuestro diario vivir. Cuando me refiero a un milagro o a un mover de Dios, no necesariamente estoy hablando de un fenómeno sobrenatural desde una perspectiva científica y obviamente natural. Me estoy enfocando más en la forma en que el poder de Dios infunde en la vida de creyentes normales para producir resultados que glorifican a Jesús. A veces estos milagros son tangibles y extraordinarios. Otras veces no son notorios, sino sutiles. De cualquier manera, cada vez que nuestro Padre Celestial se interpone en nuestras vidas terrenales y responde a nuestras oraciones por los medios que haya escogido, es un suceso milagroso. Y creo que Él desea hacer esto en nuestras vidas de una forma más grande, aquí y ahora, de lo que la mayoría de nosotros jamás ha imaginado. Ahora quisiera poner juntos todos estos términos clave para mostrarle en una declaración lo que puede esperar de este libro. Su oración, Sol detente, basada en su visión de la página 23, activada por una fe audaz, marcará su vida con lo milagroso, le dará poder para alcanzar lo imposible y le ubicará en medio de un mover de Dios. De este tipo de fe estoy hablando. Y aquí miren, confirmo lo que Evelyn decía. Estamos viendo a Steven con una manera diferente de escribir y motivándonos a tener esa fe audaz. Yo les decía al principio del segmento que yo asociaba esto con una imprudencia, con un arrebato, ¿verdad? Pero realmente esa fe audaz funciona en cualquier etapa y momento de nuestra vida. Y es que, fíjense que muchas veces nosotros somos testigos de milagros, ¿verdad? Tal vez milagros muy simples y muy sencillos, pero nos hemos puesto a pensar si en realidad Dios permite que seamos testigos, ¿por qué razón? ¿Verdad? Para hablar de las grandezas de Dios, para fortalecer nuestra fe o para hacer que otros definitivamente crean lo mismo que nosotros creamos. Sí. Porque eso es algo extraordinario que solo Dios puede promover. Yo decía aquí en medio de la lectura, cuando él estaba descansando en la barca, ¿verdad? Y todos me imagino que estaban, Señor, aquí nos vamos a morir y Jesús se va a ir al plato también con nosotros de colada, ¿verdad? Y entonces lo despiertan y Jesús estaba profundamente dormido. ¿Por qué digo yo que estaba profundamente dormido? Porque si era una tormenta y una tempestad, a ver... Rebota. Sí, estaba profundamente dormido. Pero, ¿cuál fue la verdadera razón para que él lo hiciera y esto sucediera en esa barca? Porque tenía que sustentar la fe de todos los que estaban ahí y que en un momento de adversidad y dificultad se vio arriesgada, ¿verdad? Es decir, no iba a suceder. Y que muchas veces, Rubén, eso no pasa. Bíblicamente, uno de los más grandes milagros sobrenaturales que ocurrió es que Moisés, a través del báculo, abre el mar. Y los israelitas pasan a través del mar. Y nosotros vemos meses después en la Escritura que a los israelitas se les olvidó el milagro. Rápidamente. Pasaron probablemente más de 4 millones de personas, es lo que aproximadamente se determina que pasaron. Y las 4 millones, con excepción de Josué, Caleb y Moisés, a todos los demás se les olvidó el milagro. Entonces sí tenemos nosotros algo que nos está llamando el Señor y creo que es hoy a recordarnos de cada milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Creo que es bueno hasta escribirlos. ¿Por qué? Para que nos acordemos de que Dios se mantiene fiel a nuestras vidas y que Él va a estar ahí en la siguiente dificultad que tengamos. Dios no nos promete una vida aquí en esta tierra como que fuera en la eternidad, sin dificultades, sin tribulaciones, pero Dios nos promete acompañarnos a través de esa fe audaz en cada cosa que pasemos. Sí, y qué lindo porque la realidad es que esos milagros, esas cosas que se salen de la... Porque llamamos milagro a todo aquello que se sale de las reglas naturales, digamos, aquello que para nosotros es imposible, como una sanidad. Él menciona aquí el abrir el mar, cualquier cambio en el sistema natural que tiene unas leyes que lo gobiernan. Pero él dice algo que a mí me interesa que ponerlo a la mesa y es, la audacia no es una actividad. O sea, esto no se trata de cuánto hacemos nosotros, sino la audacia es un acercamiento a Jesús. Y es lo que estamos tratando de transmitirles. Cuando nosotros le invitamos a tener esa fe audaz, no estamos hablando de que vamos a parar ahora todos el sol o vamos a pasar de jueves a viernes todo el tiempo, porque a veces se puede, a veces se puede. Pero estamos hablando de ese acercarnos al Señor, o sea, el milagro o esa señal que Dios
nos dice que vamos, no solo que ocurrieron en el tiempo de Jesús, porque es interesante que el mismo Jesús dice, y ustedes harán aún más y mayores. O sea, el Señor nos está invitando a esa participación de caminar en esa sobrenaturalidad. Yo había notado algo y es, Jesús vivía naturalmente, sobrenaturalmente. O sea, la vida de Jesús era sobrenatural siempre. Y para él era natural lo sobrenatural, ¿verdad? O sea, él vivía así. Pero era porque él estaba cerca de Dios. Y es que yo creo que el tema es que como hijos de Dios debemos de andar, como bien está resaltando entonces Evelyn, caminando de manera diaria, dispuestos a que si es necesario hacer un milagro, ¿verdad? Y orar por alguien y que sane, y es la voluntad de Dios, uno está ahí y brother, orá, ¿verdad? Ahí estás, sos el hombre, sos la mujer de Dios, hacelo. Pero todo lo que estamos haciendo es tan sobrenatural porque Dios nos está invitando a su voluntad perfecta. Y entonces sí terminan siendo esas oraciones audaces. Oración audaz es la que hizo un David mientras iba corriendo y dice, venís a amenazarme así, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Oración audaz es esa que hacían los discípulos cuando sanaban a los enfermos, pero también oración audaz es esa que hace un padre, una madre de familia en la mañana diciendo, Señor, me encomiendo a ti, no voy a dejar esta casa. No voy a dejar este hogar. Voy a criar hijos que sean temerosos y que te amen a ti. Eso es una oración audaz, la oración del día a día, que hace permanecer a un papá ahí, a pesar de las circunstancias adversas, a una mamá a pesar de las circunstancias adversas. Entonces, no se engañe. Lo que Dios le está diciendo es, tu vida puede ser por completo extraordinaria si la vives pegado a mí. Eso es entender que Dios no está improvisando con nosotros. Ustedes, yo he estado rumiando este concepto últimamente porque Dios no se da el lujo de improvisar con sus hijos. Dios mandó a su hijo de manera detallada. Dios no nos manda un tiempo sin cuidado. Él no eras para ahorita, ¿qué hago? Pero bueno, ya estás ahí, hagámosle ganas mientras pasa tu tiempo en la tierra. Dios tiene un para qué para cada uno de nosotros y debemos creerlo. Pero lo que decíamos alrededor del libro Creados para el Reino, deberíamos de entender que sí, fuimos diseñados por Dios para este tiempo y Dios quiere hacer algo grande, ¿verdad ustedes? Desde comenzar en el seno de una familia, como lo hizo con Jesús, hasta transformar el universo, como lo hizo Jesús, si nosotros nos pegamos a su voluntad. Y yo creo, Ricky, perdón, sí, Rubén, favor, yo creo, favor. Ricky y equipo, que es muy importante entender bíblicamente de dónde viene eso. Dios tiene múltiples características bíblicamente, pero sus características centrales son tres. Él es omnipresente, omnisciente y Él es omnipotente. Omnipotente significa que Él todo lo puede. Eso significa que cualquier cosa Él la puede hacer. Ahora, lo importante es no estamos ubicados nosotros, porque nosotros muchas veces queremos ubicarnos en el centro y Jesús es el que está en el centro. Entonces, ¿dónde estamos ubicados hoy nosotros? Nosotros somos pecadores y eso es lo que reconocemos. Tenemos una naturaleza caída, pero si permitimos una relación con el Padre, Él nos va restaurando esa naturaleza caída y nos va regresando a nuestro diseño original. ¿Y cuál era nuestro diseño original? Tener su imagen y semejanza. Y vivir bajo su voluntad. Vivir bajo su voluntad. Ahora, bajo la imagen y semejanza, lo que significa es, nosotros no somos todopoderosos. Aunque sino nos que, gustaría o no lo creemos, a ver. porque semejanza Algunos piensan totalmente. Y semejanza en ecuaciones matemáticas no es un signo igual. Es un signo hasta como que parecen olas. Ahora, semejanza es algo parecido. Entonces, en el poder de Dios, ¿en qué somos parecidos? En que Dios nos delega de su poder, del poder de Él, para poder ver esos pequeños milagros en nuestra vida. Es como el tema de la luna y el sol. Él es el sol, Él es el que emana ese poder y nosotros somos la luna que reflejamos ese poder a nuestros hijos, a nuestras esposas, a través de esa fe audaz. La pregunta sería, porque él pone aquí la idea de lo opuesto a la audacia es la complacencia y luego también dice que es la incredulidad pasiva. Y él también hace una referencia de que hemos recibido una fe salvadora. Si nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, esa fe ya está en nosotros. Pero dice que esa fe salvadora también es esa fe audaz que nos permite vivir de una manera sobrenatural a diario, ¿verdad? Entonces, y otra vez amarrándolo con el tema de la audacia, esa fe salvadora y esa fe audaz lo que buscan es acercarnos al centro, a Dios. Eso es el fin. O sea, el hecho de que nosotros lo estemos animando
a vivir una fe audaz no es para que usted logre sus éxitos y para el final de usted diga yo gané todos los carros, todos los puntos, todos los premios, todos los títulos, conquisté. No, eso no es lo que Dios tiene en mente cuando habla de fe audaz o cuando inspiró a Stephen Furtick a escribir esto, es acercarnos a Él. Ese es el objetivo y es conocer a ese Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, que no somos nosotros. Y cuando nos exponemos delante de Él y vemos que Él sí es, entonces decimos, ya me di cuenta que yo no soy. Tengo que ir a ti, que tú sí eres. Sí, es que creo que es muy grande ustedes, pero ¿saben qué? Solo pensando, tal vez hay un niño, una jovencita que dicen, bueno, tengo la vida por delante, ¿qué hago? ¿Verdad? Tal vez sí es tiempo también de establecer esa fe audaz. Tal vez Dios ha estado poniendo algo grande en ti. Y es momento de escribirlo, de decirle, Señor, esto estoy pensando, esto veo que quisiera llegar a ser. Porque Stephen Furtick dijo, voy a poner una iglesia en una ciudad grande y voy a traer a otros para ti. Entonces también es en lo cotidiano, pero también es en lo grande. Porque si hay alguien que tiene que llegar a ser presidente de nuestra nación, porque si hay alguien que tiene que llegar a ser un congresista, un ministro, cualquiera de estas cosas, si hay alguien que tiene que establecer una empresa y ahorita está comenzando eso a gestarse en su corazón de parte de Dios, este es el momento para comenzar a creerlo. Y citando a Ronnie en una ocasión, no le digan a la gente cómo deben creer. O sea, no le impidan hacer esas oraciones. Entonces, no le impidamos a nuestros niños, no le impidamos a nuestros jóvenes. Yo quiero llegar a hacer esto porque siento que Dios me está llamando a esto. Dale, o sea, dale, de verdad. Y en el nombre de Jesús oramos que el Señor te mantenga alineado a Él para que lo puedas hacer. Pero es momento también de creer a Dios en esos llamados tan grandes que nos van a dar miedo ahorita mismo, ¿verdad? Y mira qué importante lo que decís, Ricky, porque me confieso culpable. Ahorita que lo dijiste me sentí, yo dije sí, porque a veces en las oraciones, cuando estamos en algún grupo de oración o algo, y que se haga la voluntad del Padre, como queriéndonos escudarnos, que si no sucedió, o sea, estoy en mi zona segura, ¿verdad? Y entonces no persuadí a la persona a decirle sí va a suceder, y si no sucede, quedé yo mal, ¿verdad? Eso es acercarnos al Señor. Y yo creo que la oración tiene que ser, muéstranos tu voluntad. Porque cuando decimos que se haga la voluntad es porque no sabemos el qué. Entonces, la oración tiene que ir dirigida a, Señor, me gusta la política, quiero cambiar mi país. ¿Es tu voluntad que lo haga? Si ustedes se recuerdan, hay un pastor muy famoso que quiso ser presidente del país. Yo estuve ahí presente en la iglesia cuando un profeta le dijo, el camino que estás llevando no es. Todos los demás le decían, dale, dale. Entonces, la pregunta nuevamente es, ¿cuál es la voluntad del Padre para lo que me está sucediendo o para el deseo grande que estoy teniendo? Yo te voy a invitar hoy, que estás allí, a que puedas hacer esta oración conmigo. Este es un paso de fe, ustedes, esa fe audaz de la cual el autor nos habla. Y quisiera que oráramos juntos y le dijéramos, Padre, estoy delante de tu presencia acá. Quiero cambiar esa complacencia, ese el llegar contigo y pedir mi lista de deseos por una fe expectante, Señor, una fe que dice, ¿con qué me vas a sorprender, Dios? Porque sé que tus planes son mejores que los nuestros. Allí, en una cama, padeciendo una enfermedad, con compromisos financieros probablemente que no podemos cubrir, con algún deseo que se quedó mermado ahí, Señor, por este año que terminó y no logramos alcanzar una meta, pero Dios, queremos poner nuestra fe en ti. Queremos, Señor, saber de que cuando ponemos esa fe expectante, cuando sabemos de que tus planes serán mejores que los nuestros, nos acerca un paso más a ti. Y Dios, quiero citar esa canción que dice, si tan solo alcanzo a ver tus pies, con eso me es suficiente. Porque estoy más pegado a ti. Ese es el objetivo, Dios, de tener un tiempo extraordinario contigo. Acercarme y tener la oportunidad de vivir cada día para que cuente con propósito. Yo lo creo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, lo invitamos a que no se pierda toda esta serie. Este libro, esta temporada nos va a llevar a tener una fe audaz, donde no buscamos impresionar a otros, sino que queremos confiar plenamente en Dios
y permitir que Él obre en cada aspecto de nuestra vida. Rápidamente, ¿con qué nos quedamos del programa del día de hoy? Buenísimo. Evelyn y Oscar. Por favor. Buenísimo, buenísimo. Podemos ser ese niño que lleva delante del Señor y ser parte de, pero también podemos ser un Felipe que se arriesga a creer y aunque no le salen bien las cosas, la siguiente va a ser la buena. Y yo le diría, recuerde que la fe audaz no es tanto la acción que usted hace, sino a quién se está acercando. Esto se trata del Señor y esa fe audaz nos llevará a conocerlo más. Y yo lo que digo es, recuerda cada milagro que Dios ha hecho hasta hoy en tu vida, porque eso te va a permitir ser agradecido y tener una fe audaz para lo que viene. Viva la fe como una relación con Dios y no como una creencia, como algo que está ahí. Vívalo como una relación con Dios. Ese es el mensaje que lo dejamos hoy, preparado para lo extraordinario en esta temporada Fe Audaz. ¿Sabe? Hoy hemos tenido un tiempo extraordinario. Le invito a que viva este día hoy, preparándose para ese tiempo, para lo que Dios lo está a usted llamando. Es un tiempo de prepararse para lo extraordinario. No nos queda más. Le invito a que mañana usted no se pierda el programa. Estoy seguro que va a hacer acrecentar su fe. No, esto es todo por hoy. Lo dejo en buenas manos. Quédese usted sabiendo de que Dios está en cada momento de nuestra vida y por supuesto nos dará la esperanza que necesitamos para avanzar en esta aventura que llamamos vida. Esto ha sido todo por hoy. Lo invitamos mañana y por supuesto no vaya solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Nos vemos. Chao. Vaya con Dios.